Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, a Cocinando con Claudio. ¿Con quién? Con el servidor, Claudio, el del pelo azul. Hoy vamos a hacer gazpachuelo malagueño. Una delicia de plato, pero muy sencillo de hacer. No requiere muchos ingredientes y muy rápido. Aquí voy a poner la lista de los ingredientes. De todas maneras, los voy a ir diciendo también ahora. Vamos a utilizar dos patatas medianas, entre mediana y pequeña, dos patatitas, 300 gramos de bacalao, que el bacalao lo he desalado durante 50 horas y cambiándole el agua cada 12 horas para volverle a poner agua fresca siempre en la nevera para que no fermente y así sucesivamente a lo largo de las 50 horas. Luego lo he escurrido, lo he secado con papel absorbente para que no esté mojado. Por supuesto, su sal. Para la mayonesa vamos a utilizar unas 12 a 14 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. El que no le guste porque es un sabor fuerte puede usar el aceite de oliva suave. Y un huevo entero, que ya les voy a explicar cómo hacer la mayonesa. Así que nada, tenemos todo listo, preparado, manos a la obra y a hacer el gazpachuelo malagueño. Bueno, las patatas las vamos a cortar, pues como a trocear, a rasgar así, en trozos, ni muy grandes ni muy pequeños. De esta manera. Siempre cuidadín con el cuchillo porque ya sabemos cómo es. El gazpachuelo es un plato típico de Málaga que se hace no solamente con bacalao, se puede hacer con pescado fresco, se puede hacer con gambas o pescado y gambas. En este caso yo lo hago con bacalao porque a mi esposa Mónica pues le gusta mucho el de bacalao. Y es sumamente sencillo, pero es un plato exquisito y muy contundente. Se puede hacer también con el bacalao fresco. Bien, pues las patatas ya cortadas así en trozos las vamos a llevar a una olla. Ponemos en la olla las patatas que las hemos chascado, el bacalao sin la piel, tratar de quitarle espinas si tiene alguna parte con espinitas, y lo he puesto así en 4 trozos. Le vamos a agregar agua. Yo tengo aquí una jarra de 1 litro. Vamos a ver si se lleva todo el litro, porque la idea es cubrirlo. Pues exactamente. Lo he puesto ahora a fuego alto para que comience a hervir, pero la idea es hacerlo a un fuego medio, unos 15-20 minutos. Y mientras tanto vamos a ir preparando la mayonesa. Bueno, ahora vamos a preparar la mayonesa. Le vamos a poner el huevo completo. Vamos a meter la mini pimer y no la vamos a tocar del fondo. Le vamos a echar el aceite y vamos a empezar a batir sin levantar y sin mover. Vamos a echarle el chorro de limón. Y ahora sí, ya que cogió cuerpo, empezamos a mover un poquito. Voy a echar un puntito de sal, pero no mucha porque el bacalao pues ya tiene algo. Ahora en este punto ya podemos subir y bajar la mini pimer para que vaya mezclando. Haciéndolo de esta manera la mayonesa se hace súper rápido y no se corta. Pero lo importante es mantenerlo firme hasta que empieza a coger cuerpo y se empieza a poner blanca. Entonces ahí es cuando ya podemos mover y subir y bajar.
Listo. Nuestra mayonesa terminada. Ya les dije que la mayonesa está lista, ahora la pasaré a un envase y el gazpachuelo pues se nos va haciendo. Le voy a echar un punto de sal. Bueno, primero lo voy a probar. A ver qué tal. Vamos a probarlo. Si qué cantidad pueda necesitar de sal. Sí, le hace falta. Pues como el bacalao está desalado, ha estado 50 horas prácticamente, pues ha perdido toda la sal. O casi toda. Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a ver cómo van las patatas. Quiero ver. Vamos a pincharlas. A ver las patatitas. Sí, se están haciendo, pero todavía les queda. Es que van como unos 9-10 minutos de cocción. Y con que esté a unos 15 minutos, ya las patatas están listas. Y poco más. Una vez que esté listo, vamos a agregarle un huevo por persona. En este caso somos 2. He preparado una receta para 2 o 3, puede salir. Voy a poner 2 huevos. Cuando se esté por servir, pues se ponen su huevo escalfado, a escalfar mejor dicho, unos 4 minutitos. Cuando uno caliente otra vez la sopa, unos 4 minutos. Lo que voy a hacer es emulsionar la mayonesa con el caldo, que hay que tener cuidado, porque si no se hace con los pasos que le voy a indicar, no sale. Pues ahora nos vemos. Gazpachuelo malagueño de España. Ya tiene sus 15 minutos. La patata está perfecta. Lo que hacemos ahora es apagar. La ponemos aparte a un lado para que se atempere. Baje un poco lo extremadamente caliente que está ahora del fuego, porque viene ahora la preparación con la mayonesa que hemos hecho. Y si está muy caliente, no va a salir. Así que esperemos que repose, baje un poquito y volvemos. Ya hemos dejado reposar un poco, ha temperado, no está tan caliente el caldo. Entonces ahora viene el siguiente proceso. Vamos a coger con una cuchara un poco del caldo y un poco de la mayonesa. La vamos a colocar en el cucharón y la vamos a mezclar. Yo prefiero usar varilla. Así que la vamos a ir mezclando poco a poco. Así, eso, ¿ven? Se va mezclando. Bien. ¿Ven que cómo se va homogeneizando? Porque es que si la ponemos muy caliente, se nos corta. Y ahora la agregamos aquí. Y la vamos mezclando. Perfecto. Ahí va, ahí va. Va saliendo. Pero este paso es súper importante porque si no se nos daña la mayonesa. Bien mezcladita. Con la varilla mucho más fácil. Y ahora le agregamos poco a poco un poco más del caldo. Así. Entonces ahora de esta manera ya podemos agregarlo a la olla. Y ahora sí tenemos listo el gazpachuelo. Y listo. Vamos a limpiar, que se nos ha ensuciado. Por tanto, todo bien limpito. Esto es toda la ciencia del gazpachuelo. Tiene su parte delicada, que es la de la mayonesa al mezclarla con el caldito. Pero una vez bien mezclado y que no se nos corte, ya no hay ningún problema. Listo. Vamos a probarlo.
Falta un puntito de sal. Gazpachuelo malagueño. Plato fácil, bueno, fácil, pero ya ven que no tiene mayor complicación. Pocos ingredientes. Las patatas, el bacalao. Lo ponemos en agua, se pone a hervir unos 15 minutos. Cuando la patata ya está lista, en ese interín preparamos la mayonesa, que es el huevo entero, con las 12 cucharadas de aceite de oliva y el chorro de limón y sal. Con la mini pimer batimos sin levantar la mini pimer del fondo, que vaya emulsionando. Cuando haya emulsionado, que está ya blanca, que se ve blanca, entonces empezamos a subir y bajar la mini pimer para que se haga la mayonesa, que se termine de hacer. Luego retiramos del fuego la olla, la dejamos reposar unos 5 minutos más o menos para que baje un poco la temperatura, y con mucho cuidado en un cucharón ponemos un poquito de mayonesa con la varilla, la mezclamos bien para que se disuelva. A eso ya mezclado lo podemos agregar al resto de la mayonesa y simplemente es mezclar luego dentro de la olla. Y listo, ya está. Dos maneras que hay para servir el gazpachuelo. O se pone el plato, que ya lo verán al final, el plato con su caldo, con todo, o si no, se puede tomar como una sopita, el caldito aparte, y en un plato aparte colocamos el bacalao con la patata y se le pone un chorreón de aceite de oliva virgen extra y se puede comer así aparte. Así que nada, aquí seguimos con el bacalao. Esta receta es bacalao al pil pil, hacia el norte de España, bien al norte, País Vasco. Ahí son expertísimos con bacalao. Hay varias recetas, distintos tipos de recetas con bacalao, pero voy a hacer la del pil pil. Receta con muy pocos ingredientes, sencilla, y los ingredientes son los siguientes que salen aquí. Serían para 2 personas 300 gramos de bacalao, que si es el bacalao salado es muy importante que tenga por lo menos 3 días en agua desalando. Al tajo. El bacalao al pil pil lleva ajo, guindilla, y los lomos de bacalao o la pieza de bacalao que sea en este caso. Aquí hay medio kilo. Para 2 personas, 300 gramos. Para los 300 gramos de bacalao se utilizan 400 mililitros de aceite de oliva. Sin miedo, porque la salsa es a base de aceite de oliva y la gelatina que suelte la piel del bacalao. Esta piel, que ya les voy a indicar cómo es el proceso para que suelte la gelatina. Así que explicado esto, ¿qué es lo único que hay que hacer de ingredientes? Vamos a hacer el bacalao al pil pil. Vamos a comenzar. Voy a apartar el bacalao, voy a dejar las guindillas aquí, el aceite a un lado. Y para 300 gramos con 2 dientes de ajo grande, hay que cortarlo laminado, suficiente. Como en este caso tengo medio kilo, voy a usar unos 4 dientes de ajo. Vamos a usar 4 dientecitos, bueno, dientes de ajo de un buen tamaño para laminarlo. Así que lo pelamos. Le quitamos la parte del rabito de abajo. El bacalao al pil pil, el secreto está en que se debe cocer a fuego. Bueno, a fuego no. Realmente uno calienta el aceite para sofreír o dorar un poquito sin que se dore mucho el ajo y la guindilla. Laminamos el ajo, pues no muy finito, más o menos de este tamaño, las rodajitas, para sofreír. La voy a partir por la mitad. Muy bien, pues los primeros ingredientes listos. Para los 300 gramos de bacalao se utilizan 400, había dicho, mililitros de aceite de oliva. En este caso, como son 500, voy a utilizar 600. Son siempre 100 por encima del peso del bacalao. Así que vamos a ver.
300 mililitros. Y ahora vienen los otros 300. A ver si me da. Perfecto. Ahí está. Tengo las guindillas aquí, las echamos en el aceite y el ajo laminado. Lo vamos a dejar ahí dorando para que le dé sabor al aceite. Tanto la guindilla como el ajo. Voy a sacar la guindilla, pues ya tenemos la guindilla y el ajo, para que no se queme. La pongo aparte y dejo el ajo un poquito más para que suelte más sabor en el aceite. Que se medio dore, no que se pase, pero sí que se dore un poquito. Así que ahí lo dejamos. El pilpil, que es una receta pero ancestral, es justamente emulsionar con el aceite, como si fuera una mayonesa, una salsa espesa, la gelatina del bacalao, ya van a ver. Y claro, ahora tenemos la suerte con instrumentos que tenemos más modernos de cocina, pues facilitar, pero antes era meneando el cazo de barro. El ajito, yo creo que ya lo podemos retirar. Sí. Esto no se tira, porque esto se utiliza. Esto lo vamos a poner al final de la receta. Vale, ajo fuera. Y en este instante apagamos el fuego. Quitamos el calor, lo apagamos ya. Y es cuando vamos a coger el bacalao. Lo ideal es con la mano, a ver, porque es que es muy alta la olla, lo mejor es más baja. Es coger el bacalao, porque el bacalao en contacto con el calor y la sartén o la olla tiende a pegarse. Entonces, lo que vamos a hacer es irlo atemperando al calor poco a poco, de esta manera. Lo metemos en el aceite, lo vamos moviendo para que vaya cogiendo calor y lo pegamos en la superficie. Lo que voy a hacer es, porque está muy alto, así lo vamos moviendo. Así va cogiendo calor. Ya lo apoyamos y lo vamos moviendo. De esa manera ya no debería de pegarse. 3-4 minutos, duro más bien 4 minutos por el alto de este. Lo vamos a ir moviendo y lo vamos a dejar por este lado. Siempre primero por la cara blanca, no por la piel. La piel va a ser lo último, cuando ya el aceite esté más frío, más tibio. Lo mismo con este ahora. Lo vamos moviendo para que no se pegue. Y vamos a contar. Lleva unos 30 segundos, así que vamos a dejarlo 3 minutos y medio más y le damos la vuelta. Y ahora, por lógica, al meter el bacalao y al estar apagado, el aceite va enfriando. Vale, un par de minutos y lo tenemos. Luego ya os indicaré. Vamos a utilizar esto, un colador de malla metálica, mejor el pequeñín. Con esto van a ver cómo se emulsiona esa gelatina en el aceite para hacer la salsa, para espesarla. Es como si se fuera confitando. Vale, ha llegado el momento de darle la vuelta a la pieza de bacalao. Y entonces ahora es cuando va a ocurrir la magia, que es cuando va a ir soltando con el calor del aceite y lo que queda un poco del vitro, de la hornilla, la gelatina. Volvemos.
Ok, el bacalao ya lo saqué. Está aquí, está como confitado. Se deshace. Y ahora, como pueden ver, hay unas burbujas en el aceite, que es la gelatina que ha soltado la piel. Entonces, con el colador lo vamos a ir batiendo con mucha paciencia. Hay que ir batiendo y van a ver cómo se va haciendo una crema amarillenta, que es como se va formando el pilpil. ¿Ven? ¿Ven cómo se...? Miren, ¿ves? Ahí está. Pues así, con paciencia. Hay que ir batiendo. Y poco a poco se nos va haciendo una crema. Ahí está. Maravilloso. En un momento, fíjense cómo cuaja. En un momento se nos va haciendo. Y eso es todo por la gelatina de la piel. Ahora lo que voy a hacer es probarla por si le falta sal. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué bueno! Sí, le voy a echar su puntito de sal, porque como había desalado bastante el bacalao, pues entonces no ha quedado salado. Pero miren, ahí está. Se nos ha formado el pilpil con el toque del ajo y de la guindilla. Esto está exquisito. Miren, a ver si se ve así. Está un poco espeso, entonces lo que voy a hacer es irle agregando el aceite. Vamos a hacerlo mejor con una cuchara. Y vamos a ir agregando el aceite de a poco. Y si vemos que continúa espeso, pues entonces se le agrega agua. Agua y aceite. Sí, va a requerir un poquito de agua. Una cucharadita de agua. Y seguimos batiendo. Ahora sí es la consistencia que yo quería. Pues ahora vamos a emplatar. Hemos terminado ya los dos platos. Está el gazpachuelo malagueño al sur de España. Y está el bacalao pilpil al norte de España, País Vasco. Los dos han salido, por lo menos a la vista. Ahora los vamos a probar. Babeando estoy. Mónica muere por el gazpachuelo y a mí me encanta el bacalao al pilpil. Así que ahora la prueba de la verdad. A ver primero el gazpachuelo, ¿qué tal? ¿Está bueno? Con su huevito escalfado. Y ya ven, sencillo, rápido. Ahora el bacalao al pilpil, fíjense. La salsita, bien gelatinosa, con su ajito que habíamos dorado. Está la guindilla. Y fíjense cómo se lamina el bacalao. Cómo está laminado. Oh, qué bueno. ¡Oh! ¡Qué rico! Está divino. Pues nada, logrado. Háganlo, háganlo. Que si yo, que no soy español y no soy un chef reconocido, ni he estudiado nunca Yo cocina. le reconozco. Cocina de puta madre. Nunca he estudiado cocina. Todos, siguiendo los pasos tal cual como los voy indicando, van a poder lograr esto. Así que nada, listo, a disfrutar del bacalao. Un poco tarde porque ha pasado la Semana Santa, acaba de terminar, pero da igual. Nunca es tarde para comer bacalao. Y todo esto, ¿dónde? En Cocinando con ¡Claudio! aquí el servidor, el del pelo azul. Hasta la próxima. Ah, siempre se me olvida. Campanita, me gusta, suscribirse y ¿qué?
¿Y qué? Que votes no. Ah, y eso, y me gusta para que suba y suba y suba y suba. Hasta la próxima. Adiós y gracias.